Este programa es una presentación de Muy buenas noches, estamos en La Mira, estamos en BTV, hoy con un programa bastante particular y completo, en primer lugar por la ausencia de Gabriel, que nos está viendo desde la casa, que le deseamos una pronta mejoría. Y hoy lo que tenemos para presentarles es un análisis internacional junto con Ricardo Galarza de las medidas proteccionistas del gobierno estadounidense y esta andanada en contra del libre comercio. Vamos a entender qué está pasando y sobre todo los efectos que puede llegar a tener esto a nivel local. Pero antes vamos a adentrarnos en un tema que ha sido en los últimos días, en las últimas semanas, motivo de agenda en Uruguay, que es la ciberseguridad y sobre todo la seguridad del sector público, pero vamos a ver también qué pasa con la seguridad a nivel del sistema financiero y el crecimiento de las estafas en los últimos tiempos. Para arrancar, le damos la bienvenida a Mauro Eldrich, que es director de BCA LTD, que es especialista en ciberseguridad. Mauro, muchas gracias por atendernos y estar ahí hoy, en esta noche. ¿Cómo estás, Federico? Mucho gusto, gracias por invitarme. Contanos qué es lo que está pasando, por qué el tema de la ciberseguridad está hoy así en la agenda, por qué sucede esto de ataques contra instituciones estatales, no solo en Uruguay, pero cómo estás viendo esta situación. ¿Es algo normal, algo atípico? ¿Cómo la ves? Bueno, sorprendentemente por ahí para muchos es algo en realidad normal, es algo que se viene viendo hace muchos años. Claramente hoy tiene un auge porque también se pone el foco sobre el tema y particularmente por el contexto político que estamos transitando en Uruguay, que es la asunción de un nuevo gobierno de, vamos a decir, un color distinto al anterior. Eso trajo también muchos ataques de tipo hacktivistas, de tipo con motivación política, justamente para usar un ataque como plataforma para difundir un mensaje político. Y bueno, justamente son ataques que tienen, a pesar de un bajo nivel técnico o de baja pericia técnica, tienen mucha difusión, porque justamente es de interés público. Cuando decís baja pericia técnica por parte de los atacantes, quiere decir, tiene eso como correlato que haya un bajo nivel de seguridad del otro lado que les permite entrar de la forma que lo hicieron. Sí, lamentablemente, cuando una amenaza de ese tipo, incipiente o novata, logra entrar y logra causar justamente este tipo de daño y tener este tipo de repercusión, también tenemos del otro lado un sistema de seguridad que tiene sus deficiencias. Y eso, digamos, a nivel de la seguridad o lo que puede llegar a ser la privacidad de los datos o el daño económico y reputacional que puede derivar una fuga de información, ¿qué tan expuestos estamos en el caso de Uruguay? Bueno, es poco optimista el pronóstico si lo vemos justamente en esos campos específicos. Primero partamos de la base de que el dato filtrado no se recupera. Una vez que está en Internet, es lo mismo que nos decían al subir una foto hace unos años con el auge de las redes sociales. Lo que se sube queda ahí para siempre. Tengamos en cuenta que esto aplica también para los datos filtrados. En el último tiempo vimos datos que son bastante, vamos a decirle, caros de perder. Por ejemplo, documentos del MIDES, que justamente son documentos que engloban información de poblaciones vulnerables, de poblaciones que están en una situación social de vulnerabilidad. Eso los hace más peligrosos y justamente más caros de perder. También en los últimos tiempos hemos visto filtraciones de centros médicos y con datos de salud que también son mucho más sensibles por ahí que otro tipo de filtraciones donde hay datos que, bueno, se puede filtrar un número de teléfono, un email que también es importante, pero no es algo con ese nivel de sensibilidad.
Particularmente también hay que entender que los datos que se les filtran a las compañías y también a todo lo que sean organismos públicos no son sus datos, sino son datos de terceros, de gente a quienes les proveen un servicio o un producto. En este caso pueden ser los clientes de esa compañía o en el caso del Estado somos todos los afectados, ¿no? Entonces hay que ver eso también, que los datos que se pierden no son de ese organismo, sino eran administrados por ese organismo, pero le pertenecen a terceros. Hablabas de una demostración de fuerza por parte de estos grupos de hackers, hablabas de motivaciones políticas, pero hay también alguna motivación económica en el hecho de exponer esta información o ofrecerla, sobre todo en canales clandestinos y en lo que sería la dark web. Sí, correctamente. De hecho, hay grupos cuya motivación es totalmente financiera, lo vemos muchos con los casos de ransomware, donde la motivación madre de todo ese ataque es la financiera, es cobrar un rescate y en caso de no cobrar ese rescate, poner esa información secuestrada a la víctima a la venta para ver si consiguen, vamos a decir de alguna manera, hablando mal y pronto, amortizar ese ataque vendiéndole la data a un tercero. Tengamos en cuenta que Uruguay también tiene un historial de ransomware bastante negativo. Tuvimos varios ataques, muchos sin resolver, como el caso de la Intendencia de Paysandú. Tenemos también muchos otros ataques donde se ha pagado un rescate, ya sea la víctima o un tercero compra ese lote de información. Y eso deja un mensaje claro. Hay dinero en el país, hay una mala seguridad y hay una cierta predisposición o una cierta tendencia a pagar los rescates. Eso hace que en el último tiempo, particularmente los últimos 2 años, veamos actividad de grupos de ransomware que antes no se veían en toda la región y que de hecho no tenían ningún tipo de interés en Uruguay. Por eso también todo lo que sería, vamos a decir, el escenario de amenazas, de ciberamenazas, también se va expandiendo y va llegando por defecto, de forma indefectible, va a llegar a Uruguay o está llegando a Uruguay. ¿Y cuáles son los principales errores que hacen que un ataque de ransomware o cualquier otra filtración, digamos, tenga lugar sobre todo por estos lados? Bueno, son muchos. En realidad hay que hacer una buena distinción en lo que es ransomware, que es, pertenece al cibercrimen organizado y dentro del cibercrimen organizado suele pertenecer o tiende a pertenecer a grupos que tienen determinada infraestructura, que tienen determinada, vamos a decir, soltura económica, que pueden invertir en un ataque antes de realizarlo. Para decirlo de alguna manera, el ransomware nos puede pasar a casi todos, porque son grupos que dedican una buena parte de su presupuesto a comprar vulnerabilidades en el mercado negro, a comprar secretos, claves, credenciales, todo lo que les permita realizar un ataque, básicamente como cualquiera vería en una película, ¿no? Les permite ir juntando recursos para lograr ese ataque y tienen una soltura económica para solventar justamente ese tipo de actividad en vista a una recompensa mayor cuando cobren el rescate. Por otro lado, tenemos también las filtraciones, como vienen pasando ahora, que son de grupos pequeños o medianos, que en realidad no tienen una pericia técnica eh, que sea demostrable, que no tienen infraestructura propia, no desarrollan su propio software malicioso, no tienen su propio sitio ni siquiera dedicado en la dark web, donde uno dice, bueno, tienen un mercado clandestino o administran un foro de filtraciones. Entonces, haciendo esa distinción, podemos decir que el ransomware nos puede pasar obviamente teniendo una buena cultura de ciberseguridad, un buen modelo de madurez de ciberseguridad, podemos tratar de bajar esas posibilidades. Ahora, que nos suceda por el otro lado, ¿no? Esta clase de filtraciones de grupos nuevos, de grupos incipientes o de grupos que armamentizan, por decirlo de alguna manera, esos accesos para llevar un mensaje político, eso es otra historia. Ahí estamos hablando ya de cierto nivel hasta de desidia, si se quiere decir de alguna forma formal, porque no es lo mismo que nos ataque un grupo organizado a que nos ataque alguien que no tiene experiencia previa o no tiene una experiencia demostrable y lo que busca es netamente una repercusión política. Y ahí las fallas en seguridad son del tipo técnico, digamos, o muchas veces tienen que ver con el factor humano y toda la cuestión vinculada a la ingeniería social y la capacidad de los hackers para obtener información, no desde el punto de vista técnico, sino más bien desde el punto de vista más psicológico y cultural. Ujú.
Muy buena pregunta, porque de hecho la respuesta es ambos, tanto en la parte técnica como en la parte social. De hecho, cuando uno monitorea, que es lo que hacemos con nuestra compañía, los distintos mercados o foros o canales de discusión que tienen los atacantes, vemos que hay un factor común, un común denominador, y es que reutilizan en su mayoría claves robadas. Es decir, no desarrollan su propio software para entrar y causar una brecha en un organismo, sino que simplemente buscan credenciales, llaves perdidas, vamos a decirlo de alguna manera, de usuarios que hayan sido víctimas de otra infección o de otra filtración anterior en otro sitio, las reciclan, que ahí ya tenemos una mala práctica. Hay un usuario que no solo le robaron la clave, sino que la reutiliza en varios lados, o que también tenemos casos de usuarios que están registrados con sus mails oficiales, gubernamentales, y claramente eso hace mucho más fácil buscar ese tipo de credencial. Reutilizan estas claves, básicamente, ingresan al sitio y lo desfiguran haciendo uso de las credenciales propias del usuario, con los privilegios propios del usuario. No hay nada demasiado rebuscado, no hay nada demasiado técnico, no hay un software generado por ellos, no hay una vulnerabilidad desconocida hasta el momento que solo ellos conozcan, y no hay una organización grande detrás, sino que simplemente es gente reciclando claves filtradas o eh, credenciales expuestas anteriormente. Entonces es mitad y mitad, es por una parte, cómo se llegó a infectar eso, cómo se llegó a filtrar esa clave en algún lugar. En segundo lugar, ¿por qué sigue siendo válida esa clave? ¿Por qué se permite que esa clave continúe ahí en actividad sin rotación? Y en tercer lugar, otra pregunta clásica de un triage de este tipo es, ¿por qué una persona X con esa clave entra y no se le pide otro dato de autenticación? ¿No? No se le manda un mensaje, un email, no se le pide un código, un segundo factor de autenticación. Entonces ahí ya tenés tres partes muy básicas que configuran, te diría, el 99% de los ataques que estamos viendo hoy, que tienen justamente como objetivo usar de plataforma política ese ataque para distribuir un mensaje. Y yendo a lo que tiene que ver con los ataques más con motivo económico y capaz la mayor pesadilla de una empresa, que es que un día le secuestren sus sistemas, es decir, que intenten entrar a sus sistemas y tengan todo bajo candado. Que es algo que comentabas, eso del ransomware que sucede en Uruguay y es cada vez más común. Como consultores, ¿ustedes qué recomiendan hacer ante esa situación? ¿Cuáles serían los primeros pasos a abordar en un caso de ese estilo? Lo primero que habría que hacer, y acá claramente es el entorno profesional en el que trabajamos nosotros, es la ciberinteligencia. Uno no puede tratar de defenderse de lo que no ve. Lo que hacemos nosotros es netamente la parte de ciberinteligencia, que es ver quién está haciendo qué, quién quiere comprar qué, quién está vendiendo qué cosa, a qué sector están queriendo atacar. En el último tiempo veníamos avisando de ataques en el sector de salud que estaban en auge. Justamente antes existía en el ransomware la idea de que los organismos de salud, clínicas, hospitales no se tocaban. Y esa idea con el tiempo fue mutando y justamente mutó para incluir dentro de los posibles blancos a todo el sector de salud. Tanto clínicas privadas como hospitales públicos, hospitales de niños, como que no hacían distinción en ese sentido. Entonces algo que notándolo en un primer momento uno puede advertir, dar una alerta temprana. El sector de salud es justamente ahora una presa de interés para estos grupos. Eso es como ejemplo. En este caso particular, veíamos que distintos grupos estaban buscando credenciales, accesos e incluso empleados del sector de salud que estén dispuestos a vender las claves. Haciendo ese tipo de inteligencia uno puede prever justamente qué tipo de sector está en auge o están en búsqueda o están siendo el blanco predilecto, digamos. Hoy en día muchísimos organismos públicos de Uruguay son ese blanco, justamente porque son plataformas donde estos actores pueden dejar su mensaje, incluso con una credencial de bajo nivel, una credencial que simplemente le permite publicar un posteo, un artículo, lo que sea. No solo están en auge, las están buscando muchos, sino también porque saben que tiene repercusión mediática, que es el objetivo final de esa clase de grupo. Y en Uruguay, para evitar estas cosas, sobre todo pensando en el sector público, ¿qué hace falta? ¿Hace falta más inversión
o tiene que ver sobre todo con esto que vos decías, de protocolizar determinadas cuestiones y hacer que se cumplan y evitar este tipo de fugas de credenciales y de información que después es usada de forma maliciosa. No, creemos que es cultural netamente. Hay que empezar primero por establecer cuáles serían los pasos para tener una política de seguridad y que se cumpla. Porque hoy en día vemos muchas proclamas diciendo que Uruguay es líder en Latinoamérica en cuanto a seguridad o madurez de seguridad o en madurez tecnológica. Pero cuando vamos a los hechos, eso no queda demostrado, no queda respaldado por los hechos. Entonces hay que empezar quizás por una autocrítica, por ver qué piezas del sistema de ciberseguridad, de ciberinteligencia, de ciberdefensa no están funcionando como deberían y corregirlas. No sé si es un tema de inversión, de hecho creo que es más un tema de inversión cultural, de decir, bueno, hay un incidente, lo comunico. Hay una campaña activa, creamos los mecanismos para comunicar de esa campaña activa, que todos estén al tanto y que todos tomen medidas. Hay una credencial filtrada, bueno, hay que actuar en consecuencia, no esperar a que alguien la compre en un foro por 5 o 10 dólares y lo utilice y nosotros luego accionar reactivamente, ¿no? O sea, reaccionar a eso. Hace falta más, incorporar más mecanismos proactivos que reactivos, porque hoy en día lo vemos siempre, siempre se está corriendo detrás de la noticia del incidente del día. Y estamos teniendo incidentes casi 3 o 4 veces a la semana mínimo, con lo cual siempre estamos corriendo un paso detrás, o sea, reaccionando. Mauro Eldrich, director de BCA Limitada, especialista en ciberseguridad, te quedamos muy agradecidos. No, gracias a ustedes por invitarme. Y nosotros seguimos analizando el tema, los invito a una pausa y a la vuelta vamos a tener a Joaquín Pérez de la UNIT para analizar cómo está el tema de la ciberseguridad, sobre todo en el sector financiero, que es uno de los más sensibles para la vida de cada uno.